Hola, hoy vamos a resolver este ejercicio que dice así. Una máquina produce 2000 unidades mensuales, las cuales deben venderse a 80 unidades monetarias o pesos o lo que sea cada una. El estado actual de la máquina es regular y si no se repara podría servir durante 6 meses más y luego desecharla. Pero si hoy le hacemos una reparación total a un costo de 800.000, se garantizaría que la máquina podría servir durante un año contado a partir de su reparación. Suponiendo una tasa del 4% efectivo mensual, nos preguntan si sería aconsejable reparar. Bueno, entonces, vamos a mirar cuál sería la estrategia para resolver este problema. Lo primero que hemos dicho siempre era nuestro primer paso era entender la situación, ¿cierto? Lo que nos están diciendo acá, que nos piden es comparar entre dos situaciones, una en la que no se repara la máquina y se continúan con los ingresos originales, y dos, una segunda situación en la que se incurre en un costo de reparación, pero la máquina va a poder estar digamos, en actividad o va a tener una vida de útil un poco mayor. Estas dos situaciones las piden comparar con una tasa del 4% efectivo mensual. Veremos ahora que tanto los ingresos, todas las cantidades van a estar en meses, lo cual nos va a facilitar pues, mucho resolverlo en este ejercicio. Listo, esa es la primera parte, entenderlo. El segundo punto, ¿qué nos piden o cómo sabemos cuándo tenemos que detenernos? Como vamos a comparar dos situaciones, las tenemos que colocarlas en pesos del mismo momento para poderlas comparar. Entonces lo que vamos a hacer es los ingresos y egresos, si los hay, de la primera situación los vamos a llevar a un momento y para la segunda situación o para el segundo caso vamos a hacer lo mismo. Por simplicidad vamos a tomar una fecha focal o un momento de comparación, podría ser cualquiera, no nos importa, pero en este caso vamos a tomar una fecha de 0, vamos a llevar toda fecha focal 0. Entonces, bueno, vamos a tratar de colocar algunos datos por ahí. Por un lado, ¿qué tenemos? Vamos a tener unos datos de producción, unos datos de producción. ¿Qué nos dicen esos datos de producción? Que producimos 2000 unidades. Vamos a hacer un ajustico por acá, a reducir el tamaño de esto tal vez y agrandar por este lado para que se pueda observar un poco mejor. Yo creo que ahí van a poder observarlo mejor, un poquito más incluso. Ok, ahí estaríamos. Muy bien. Producción. Entonces tendríamos 2000 unidades, ¿cierto? Estos son unidades de producción y estos son con un tiempo de meses, ¿cierto? Esto es con una periodicidad mensual. Tenemos que el precio de esas unidades también, esto es por unidad, va a ser alrededor de 80, ¿cierto? 80. Eso quiere decir que si pues producimos 2000 unidades y cada una la vendemos a 80, vamos a tener un ingreso, también podríamos decir que tiene una periodicidad mensual equivalente a, ok, a 160.000, ¿correcto? Acá le agregamos los decimales de 100 pesos y le quitamos los decimales. ¿Qué más tenemos? Tenemos por un lado, bueno, podemos colocarle acá cositas de pintura, colocarle, esto está en cuadritos ahí encerrado, tenemos una tasa del 4% y esa tasa vamos a decir que es efectiva mensual. Esta es otra información que tenemos en nuestro ejercicio. Vamos a agrandar por acá. Y respecto a la segunda parte, vamos a colocarlo que tenemos una inversión de 800.000 pesos. Y que vamos a suponer más o menos que, o sea, en el ejercicio nos dicen que esa inversión alarga la vida útil, entonces lo que vamos a decir es que esa inversión la hace en un momento, perdón, ¿en qué periodo? En el periodo 0.
Muy bien, estos son nuestros datos. Ahora vamos a tratar de entender el ejercicio gráficamente. Ya sabemos que tenemos un ingreso de 160.000. Entonces, previamente, nuestros auxiliares de producción eh, organizaron estos dos gráficos para tratar de comparar las dos situaciones. Entonces, por un lado vamos a tener una opción uno, llamémosla si se quiere, opción uno, y por el otro lado vamos a tener por acá, podríamos dejarlo, una opción 2. Una opción número 2. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a colocar como los valores. En el caso de la primera serie, lo que nos está diciendo es que va a comenzar a producir esos 160.000 de los que hablamos mensualmente, ¿cierto? O sea que vamos a tener 160 y eso se va a pronunciar durante 6 meses aproximadamente. Esa sería nuestra primera opción. Ahora, tenemos una segunda opción, vamos a colocar esto más pequeño por acá, una segunda opción en la que nos dice, usted va a entregar, o la empresa va a entregar 800.000 pesos, 1, 2, 3, 800.000 pesos, los estamos colocando negativos porque le significan una salida de dinero, pero en contraprestación a ello, usted va a tener esos mismos 160.000, que recuerde que venían de los 2.000 por los 2.000 unidades por 80 pesos cada una, y eso lo va a repetir, pero ya no durante 6 meses, sino que el efecto de hacer esa inversión es que alarga la vida útil. Entonces lo va a tener durante eh, más tiempo, ¿cierto? Durante un año. La pregunta que nos están haciendo, bueno, ¿qué es mejor? Tener esta opción de la parte superior en la que tenemos solo 160.000 por 6 meses, o será mejor invertir los 800.000 y recibir durante un año el ingreso. Eso es lo que tenemos que comparar básicamente. Entonces, ya entendiéndolo, vamos a elegir una fecha focal que para nuestro caso, eh, por acá cometí un error, bueno, ya un accidente. Para nuestro caso sería, la fecha focal estaría alrededor del punto cero. En los dos casos, en las dos opciones, deberíamos compararlas, recuerde, alrededor de la misma fecha focal. Para el otro caso, funcionaría exactamente igual y también nuestra fecha focal sería o estaría alrededor de esa fecha cero. Notemos algunas cosas acá. Para estos 800.000 pesos, si los intentáramos llevar a la fecha de focal a cualquier tasa, no tendríamos que hacerle nada, ya estarían en la fecha focal que nos están pidiendo, ¿cierto? Y nada, bueno, para los pagos que están en el primer periodo, estaríamos en la fecha focal, los tendríamos que llevar hacia atrás o hacia el pasado, digamos, ¿cierto? Un periodo, el que está en el segundo periodo, lo llevaríamos 2 periodos atrás para llevarlos a cero y así sucesivamente. Vamos a ver eso, cómo lo haríamos en Excel. Recuerde que vamos a tratarlo de resolver a través de fórmulas y a través de ecuaciones de valor. ¿No? Y a través de una tabla de distancia de la fecha focal. En nuestro primer caso vamos a colocar por acá la opción uno y vamos a ver qué datos tenemos, ¿cierto? La opción. La opción uno nos dice lo siguiente, vamos a tener por un lado unos ingresos, que en este caso solo hay ingresos, y entonces vamos a tener que notemos otra vez que estos 6 pagos conforman una serie particular que denominamos anualidad, porque todos los pagos básicamente son da iguales periodos de tiempo y el mismo valor y todos se van a llevar con la misma tasa de interés. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a tener que esa serie va a tener un inicio, va a tener un fin, va a tener un n asociado. Entonces vamos a preguntarnos primero, ¿cuál es el inicio? Entonces tenemos dos alternativas. Una alternativa es suponer que la serie es vencida y otra es que es anticipada. Si fuera vencida, sabemos que eso iría algo como un periodo y al final del periodo se hace el pago, pasa el periodo y al final se hace el pago, pasa el periodo y al final se hace el pago. Desde esa perspectiva, tendríamos que el primer periodo estaría entre 0 y 1, viene el pago, el siguiente entre 1 y 2, viene el pago y el último periodo entre 5 y 6 y vendría el pago. Eso quiere decir que comenzaría en 0 y terminaría en 6. Si la supusiéramos anticipada, eso quiere decir que vamos con una estructura de pago, periodo, pago, periodo. Primero el pago, luego el periodo,
pago, periodo, y eso querría decir que terminaría un mes después. Si lo hiciéramos anticipado, comenzaría en el periodo 1 y terminaría en el periodo 7. Recuerde que no importa cómo lo selecciones, si estamos haciendo las cosas bien, deberían darnos exactamente lo mismo. Vamos a suponer la anticipada, eso quiere decir que iríamos de 0 a 6. Entonces vamos de 0 a 6 y el n, podríamos contar las flechas allá con los dedos, pero podríamos decir sencillamente que esto es el fin menos el inicio, pues nos va a decir que son 6 y sabemos que son meses. Vamos a colocarlo, lo sabemos, pero como para tener control de ello también. Tenemos la tasa, en este caso tenemos una tasa que es del 4% y nuevamente esa tasa es una tasa que es, digamos, mensual, digamos, efectiva mensual. Vamos a agregarle a este 4% acá, vamos a fijarlo por si después queremos pegarlo, siempre tengamos esa misma tasa. Y tenemos adicionalmente un pago que también vamos a fijar y que es equivalente a los 160.000 pesos, pues que nos van a ir pagando todos los meses. En el otro caso lo que nos va a cambiar es el inicio y el fin, que va a ser una serie un poco más larga. Listo, tenemos ese pago. Ahora, ¿cuál es la fecha focal que nosotros estamos eligiendo? Recordemos que la fecha focal es a 0 y vamos a calcular primero algo que se llama un valor actual. ¿Un valor actual de qué? Vamos a agregarle por un momento, colocarle algo como de formita que se nos vea un poco mejor allí y vamos a combinar todo esto en una sola celda. Listo. Tenemos los ingresos por ese lado. Recordemos algo. Recordemos que lo que estamos tratando de hacer es llevar a un momento inicial y que para llevar a calcular el valor presente de una anualidad utilizaríamos esta expresión. No la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar una de las funciones que tiene precargada en Excel, pero que haría exactamente lo mismo de reemplazar en esta función que me relaciona un pago R, que lo conocemos que son esos 160.000, una tasa de interés I, que la conocemos que es el 4%, y un N, que serían esos 6 meses. Vamos a calcular eso con la función BA, que nos dice, recuerde que acá podríamos hacer Shift F3 o la función el botoncito de función FX allá. Entonces nos va a decir, mire, ¿cuál es la tasa? Ah, sí señor, la tasa es 4%. ¿Cuál es el N? Para cada periodo son 6. ¿Cuál es el pago? Vamos a colocarlo negativo para pues que el valor al final no tengamos un problema de signo. Recuerde que Excel no despeja ecuaciones, sino lo que les ensaya valores y la única forma que encuentre la solución es haciendo que un valor vaya en la dirección opuesta, o sea, es decir, que vaya negativo. Para no tener ese problema vamos a colocar el pago como negativo antes. Y el bueno, valor final no lo tiene, bueno, no coloqué el valor del pago allí, el pago sería negativo, repito, y serían 160.000, el valor final no vamos a colocar ningún valor, y el tipo, recordemos que es 1 para anticipado, 0 para vencido, lo supusimos vencido, vamos a colocar un 0, daría igual no colocar nada, y le damos a aceptar. Eso nos dice que esta opción nos da un valor presente, es decir, traímos a valor presente todos los ingresos y nos da 838.000 pesos. Listo. Ahora, ahí termina el ejercicio. No, tenemos que comparar con la segunda opción que va a ser algo muy similar a esta. Vamos a pegarlo por acá al lado. Y lo que estamos diciendo es que esa serie, vamos a ver el gráfico, tenemos un valor inicial de 800.000 que debemos tener en cuenta, o sea, tenemos que hacer una segunda parte que es llevar a esa misma fecha focal la inversión y tenemos 12 pagos de 160.000. Bajo un argumento similar podremos pensar que es anticipado o vencida, no nos importa, pero nos tendría que dar lo mismo, pero en este caso vamos a decir que va a comenzar en 0 y termina en 12. Recuerde que como es vencida va a ir como periodo pago, periodo pago, periodo pago, periodo pago, comenzando en periodo y terminando al final en pago. Si fuera anticipada, comenzaría en 1 y terminaría por acá en 13, pero recuerde que pues, nos daría exactamente lo mismo. Listo, esta sería la opción 2. Antes de colocar la opción 2, vamos a hacer un paréntesis chiquito allí, y es decir que nosotros elegimos la fecha focal 0. La pregunta es, ¿en qué fecha focal estaría ese valor presente que calculamos?
Esto ya estaría en el lugar que lo necesitamos. Voy a colocarlo acá combinado, no sé, un color, no sé. ¿En qué fecha focal estarían estos 838.000 pesos que nosotros calculamos? La respuesta es, estarían en la misma fecha focal o estarían en la fecha correspondiente al inicio. ¿Por qué al inicio? Porque estamos calculando un valor presente. Dado que calculamos un valor presente, lo llevaría a la fecha de inicio. Nuestra fecha de inicio de esa serie es 0, lo cual coincide con la fecha focal. En este caso no tendríamos que calcularle o hacer ninguna operación adicional, sino tendríamos que multiplicar ese resultado por algún factor que nos permita trasladarlo a la fecha focal. Ahora, respecto a la opción 2, lo que nosotros tenemos entonces es que comienzan en el periodo 0, termina en el periodo 12, y eso nos dice que hay 12 pagos, podríamos contar las flechas en este caso, y pues obviamente vamos a ver que van a haber 12. Tenemos la misma tasa y el mismo pago, y al llevar al valor presente, con estos datos nos dice que tenemos un valor actual de 1.501.611. La pregunta es, ¿ahí termina el ejercicio? Porque en apariencia esta segunda opción nos da pues un valor mayor en ingreso versus los ingresos de la opción 1. Entonces podríamos decir, listo, ya terminamos. Pero no, porque nos falta revisar el monto referente a la inversión. Esa inversión en la que nosotros teníamos, esto tenía un monto, ¿cuál era el monto? Que eran 800.000, que es esto que tenemos por acá, vamos a sencillamente pegarlo, una inversión de 800.000 que está en el periodo 0 y que tendríamos que llevarla a cuál periodo, al mismo periodo 0 porque esa es la fecha focal que elegimos. O sea, no tendríamos que hacerle básicamente nada, ya estaría en el momento en el que lo necesitamos. ¿Qué nos faltaría? Pues hacer algún tipo de operación en el que nos esté diciendo algo como los ingresos menos la inversión, ¿cierto? Menos la inversión. Vamos a combinar estas dos celdas allí. Eh, y usted va a decir que eso serían estos 1.507.000 menos los 800.000, que me da 701.000. Es decir, al tener en cuenta la inversión, lo que obtenemos es que estaría mejor esta opción número 1 de no repararla. No siempre la opción es repararla. Entonces, en este caso, esa es la respuesta. ¿Cuál es la justificación? Es que el valor presente de los ingresos, dado que no tiene ningún costo asociado, es mayor que el de la opción 2 en la que se invierte y pues a pesar que agrande o se alargue la vida útil. Note que acá tenemos algunas simplificaciones y es que no tenemos costos operativos de la máquina, mantenimiento, posiblemente en esta forma una opción que sea más verosímil, más cercana a la realidad, usted tendría posiblemente unos costos crecientes pues de mantenimiento a la máquina durante los 6 meses. Es un horizonte igual un poco corto. Ahora, esta es la primera forma de solucionarlo. Tendríamos otra forma de solucionarlo, sería obviamente equivalente, que es con una tabla de distancia a la fecha focal. Esa tabla de distancia a la fecha focal, no olvidemos cuáles son los valores allí. Lo único que me dice es que para la opción 1, que ya sabemos que es como la que nos va, digamos que resuelve el ejercicio, la respuesta, tenemos algo que es un periodo, un monto, una distancia a la fecha focal y un monto en la fecha focal. Adicionalmente de eso tenemos, bueno, tal vez no se ve bien ahí también, tenemos una fecha focal y tenemos una tasa. Tenemos una tasa, que es este 4%, y tenemos una fecha focal que en todos los casos va a ser 0. ¿Qué nos falta? Acomodar los montos. ¿Esos montos cómo van acomodados? Pues tenemos un periodo 1, 2, hasta el 6, un monto que es equivalente, vamos a hacer esto mismo acá, a pegarlo acá, serían estos 160.000 pesos, que es lo mismo para todos, una distancia en la fecha focal que no es otra cosa que tomar esa fecha focal y restarle cada periodo. Entonces en este caso veamos,
que para este primer pago pues tendríamos que llevarlo hacia el pasado, por eso el exponente será negativo, un periodo, al siguiente lo tenemos que llevar 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos y 6 periodos, pues que va a ser congruente con lo que nos están dando los indicadores ahí. Tuve un error allí y es que no fijé la fecha focal. Digamos acá que hicimos, creo que cometí un errorcillo ya. No fijé la fecha focal, ahora sí fijémosla. Y para todos, pues esto nos tendría que dar hasta el periodo, hasta -6. Ahora, ¿cómo calculamos esa distancia o cómo calculamos ese monto a la fecha focal? Entonces, bueno, voy a buscarlo por acá un segundo. Y lo que nos está diciendo es que algo como lo siguiente. Un segundo. Tendría algo así, un monto en fecha focal sería igual a una cantidad, voy a tratar de pegarlo acá. Un monto en fecha focal sería igual al monto determinado, ¿cierto? Multiplicado por 1 más i elevado, no sé por qué está saliendo así, pero bueno, elevado a la n, en la que n podría ser positivo o negativo en función de la distancia a la fecha focal. Acá ya lo calculamos, sabemos que es negativo, pero pues para que lo tengamos más o menos en la cabeza, que sería nuestra fórmula tradicional de llevar un valor presente o un valor futuro. En este caso estamos llevándolo a un valor anterior, a un valor presente. Ahora, ¿qué sería ese monto? Pues sencillamente sería el monto en la fecha focal, escoger el monto, multiplicarlo por 1 más esa tasa de interés que vamos a fijar para todos los valores y lo vamos a elevar a la distancia, a la fecha. Eso nos va a dar una cantidad. Repito la fórmula allí para que más o menos usted vea cómo se calculó y lo vamos a replicar para todos los valores. Vamos a agregarle acá cositas de pintura y como que se vea un poquito más organizado. Agrandemos esta celda, en fin. Podemos calcular la sumatoria, vamos a ponerlo así como sumatoria de ingresos en fecha focal, que sería sencillamente una suma de estas cantidades y que si todo está bien, pues tal y como se observa en este momento, pues nos está dando este mismo 838.000. Note que en este caso no pensamos en términos de una anualidad, de una serie, no dijimos cuál es el inicio, cuál es el final, sino que lo calculamos directamente. Las dos son útiles, las dos pueden ser, no sé, pues se puede utilizar una o la otra en función de algunos elementos, pero en cualquier caso debo entender qué estoy haciendo, que es el chiste de todo esto. Para el segundo caso vamos a hacer algo muy parecido, pero recuerde que en este caso pues tenemos un horizonte de 12 meses. Recuerde que los ingresos se repiten durante 12 meses y que adicionalmente tenemos un valor inicial. Entonces acá lo que vamos a hacer por un momento es agregar unas filas, una acá primero, para tener acá la inversión. No necesariamente se tiene que ser el orden, pero pues vamos a hacerlo así. Vamos a agregar algo por acá como para que se vea un poquito más organizado. Y acá también vamos a agregar algunas celdas adicionales. ¿Hasta cuándo? Pues sabemos que en este caso tenemos un ejercicio que es muy parecido, pero que va únicamente hasta el periodo 12. Las demás acá las podemos eliminar. ¿Qué tenemos para el caso de los ingresos? Tenemos que van del periodo 1 al periodo 12, un monto que son los mismos 160.000, la distancia a la fecha focal, que se calcularía exactamente igual que hicimos para la opción 1, y el monto, que sería igual, que sería el monto multiplicado por 1 más la tasa de interés. Bueno, en este caso podríamos decir que es esta tasa de interés acá. Realmente, dejémoslo con quitemos esta tasa de interés acá, no nos interesa. Es la misma para los dos, tienen que evaluarse con las mismas condiciones, con la misma tasa en este caso. Estamos diciendo que es el monto de los 160.000 por 1 más la tasa de interés elevado a esa distancia a la fecha focal, y eso es lo mismo para todos, solo que lo único que va cambiando es el exponente y el monto respectivo, pero la tasa es la misma para todos. Hasta el momento ahí tenemos que la suma de esto, si sumáramos todo esto, los ingresos, pues me da 1.501.000, que son este mismo 1.501.000 que teníamos arriba, por así decirlo, podríamos decir
que esto es un ingreso, ¿cierto? Y podríamos decirlo de esa forma, y que tenemos la inversión que eran 800.000, 1, 2, 3, 800.000, podemos agregarle el signo pesos allí y quitarle los decimales para que nos alcance. Calcular en la misma distancia la fecha focal, que en este caso pues recuerde que va a ser cero, pues que lo que estaremos diciendo que es el periodo en el que se encuentra que es cero, menos la fecha focal que es cero, pues no tengo que hacer ningún cálculo. Y lo que quiere decir que si hiciéramos este cálculo que es uno más la tasa de interés elevado a la cero, pues eso se va a cancelar, nos va a dar uno y pues tenemos el mismo 800, ¿cierto? Ahora, ¿qué podríamos calcular acá? Algo similar, reciclemos esta celda de acá y vamos a decir que si tuviéramos todos los ingresos menos los 800.000 que nos daban allá, pues nos da este 701.000, que es este mismo 701.000 que ya teníamos y en el que, voy a quitarle este color acá, en el que obviamente confirmamos o la respuesta es que eh, nuestra solución es que la mejor alternativa es no arreglar la máquina, bajo las condiciones que nos está dando este ejercicio. Nada, eso es todo. Lo invito a que lo revise. Si tiene alguna duda, pues no dude en manifestarse, escribirme. Estoy atento a lo que usted necesite. Bueno, eso es todo de momento. Chau, chau. Como el